Vamos a seguir con nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar trabajando para que vayan buscando en el capítulo 6, los versículos que van del 30 al 42. A modo de introducción podemos decir que la falta de liderazgo es una gran tragedia para todas las instituciones. Desde hace mucho tiempo se viene hablando en Occidente de una decadencia de Occidente. Y parte de las expresiones más claras de la decadencia de una sociedad, de una iglesia, de familias, es la ausencia de un sano liderazgo. La falta de líderes es terrible para las instituciones. Un líder es básicamente aquella persona que guía, que anima los procesos, que ayuda a afrontar las situaciones difíciles, los cambios de la vida, que forma a otros líderes. Un buen liderazgo, entonces, es algo esencial para todas las instituciones, la familia, la iglesia, los estados, todo tipo de organizaciones. De tal manera que buenos líderes van a reflejar buenas instituciones, progreso, desarrollo, crecimiento, madurez. Malos líderes van a reflejar una gran tragedia para el pueblo que va a sufrir las consecuencias de esas malas decisiones de aquellas personas que están en autoridad. En la Biblia se habla de los líderes, refiriéndose a los reyes en ese momento, como pastores, los pastores del pueblo. Y el tema que hoy vamos a tratar es el de el banquete del rey pastor. Ya habíamos visto en el sermón anterior el banquete de Herodes, un rey, un banquete que terminó en muerte. En este texto vamos a ver ahora un banquete que es provisto por Jesús, es la multiplicación de los panes. En este texto de el Evangelio de Marcos se describe a Jesús como aquel que el pueblo busca porque no tienen pastor, es decir, no tienen líder, no tienen rey, no tienen guía. Esa es la descripción que el Evangelio de Marcos hace sobre todas las multitudes que siguen al Señor. Dice que el Señor los ve como ovejas sin pastor. Y con un rey como Herodes se entiende por qué. Y como un rey como los fariseos y sacerdotes, que en ese momento eran los líderes religiosos, se entiende por qué era un pueblo que realmente era como ovejas sin pastor. Pero quiero que comencemos leyendo no directamente el Evangelio de Marcos, sino el Salmo 23, los primeros versículos, y recordar cómo se usa la figura del pastor para referirse a Dios mismo. El Salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Quiero que tenga en mente esa expresión, sobre hierba verde o en pastos me hace descansar. Porque en el texto de Marcos que vamos a leer, aparece el detalle de que el Señor hace que se sienten en hierba verde. Y uno se pregunta, ¿por qué un detalle como esos queda en el texto inspirado? Porque es una forma como se hace referencia al Señor es mi pastor y que lo que estaba ocurriendo en ese momento era precisamente el cumplimiento de que el Señor, el pastor de su pueblo, estaba en medio de ellos. Y él dice, junto a aguas de reposo me conduce. Conducir es una de las funciones de un pastor, guiar.
ir delante de, hacer ciertas señas como la voz o golpear el cayado para que las ovejas puedan seguir detrás de él. Por eso dice, me conduce, restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces vemos una de las funciones del pastor, infundir aliento. Y vemos un texto que dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y ahora leamos el texto que va a ser la base de nuestra exposición, siempre a la luz de este texto del Salmo 23. Dice el versículo 30 del capítulo 6 que venimos estudiando. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Recuerden cómo comenzó este capítulo. La estructura del capítulo es la misión de los discípulos. El Señor envía, ¿recuerdan el sermón? Los envía y les dice, no lleven nada para el camino. No lleven 2 túnicas, no lleven nada, que el Señor les va a sostener. Los discípulos salen y como una escena intermedia encontramos el evento del banquete. Y luego ahora los discípulos regresan de esa misión. Y entonces el Señor dice, cuando los apóstoles se reunieron con Jesús, le informaron todo lo que habían hecho y enseñado en la misión que Él les mandó. Y Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús, y ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Esto era el equivalente casi como a que a medio año de salario. Evidentemente, posiblemente en la bolsa de los discípulos no existía tal cantidad. O sea que la pregunta más o menos le indicaba al Señor, nos estás pidiendo algo imposible. Primero ir y volver. Y segundo, ir a comprar dónde, en aldeas que de pronto no, y además con qué dinero, porque más o menos para una comida muy sencilla necesitaríamos como 200 denarios. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron, 5 panes y 2 peces. Mire que 7. 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. La misma expresión del Salmo. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Y al final dice, todos comieron y se saciaron.
recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres, ¿cierto? De 5 a 5.000. Lo que vemos es la obra de un milagro. Pero, volviendo al tema del uso de la palabra pastores, los líderes, es inevitable preguntarse por qué a continuación del banquete de Herodes se presenta esta multiplicación de los panes. El contraste se da en muchos aspectos. Uno de los que vamos a tratar en primer lugar es el del liderazgo. Pero lo otro es el carácter del líder, la diferencia entre el carácter del líder, la diferencia entre los pueblos también, la diferencia entre los súbditos, la diferencia entre el cuidado de los súbditos que hay en Jesús y lo que no hay en Herodes. De hecho, entre un aspecto que está ausente en el relato de Herodes, la misericordia por el inocente, y algo que es palpable en la motivación de las obras del Señor, que es la misericordia por sus súbditos. La Biblia muestra que el verdadero liderazgo, el verdadero ser pastor, es una vocación para servir. De hecho, Marcos nos viene a decir, el que desee ser el primero, debe ser como el que sirve. Marcos capítulo 9, versículo 35. Los malos líderes, como ya vimos en el sermón sobre Herodes, es decir, personas sin prudencia, sin claridad mental, sin las virtudes morales e intelectuales necesarias para guiar a un pueblo, personas que no piensan nada más que en su placer y en la conveniencia temporal, como Herodes, como Pilatos, ¿se acuerdan? En el sermón anterior, es inocente. Sin embargo, Pilatos, sabiendo que condenaba a un inocente por puro cálculo político, por pura conveniencia personal, asesina a un inocente y luego pretende lavarse las manos, siendo que él era el que la providencia había encargado como juez. Y simplemente él no puede dejar su función para delegársela a un pueblo movido por pasiones también. De tal manera que la carencia de verdadero liderazgo, ¿en qué se refleja? En desorden del pueblo, en estancamiento y decadencia. Y recordemos que muchas veces la Biblia muestra que cuando un pueblo tiene malos líderes es porque Dios está juzgando a ese pueblo. Solo por poner un ejemplo de los muchos que hay en el Antiguo Testamento, Isaías en el capítulo 3, versículos del 3 al 5 y el versículo 12, dice: al capitán de 50, y recuerden que la división de Marcos es de 50, en grupos de 50 y de 100, ¿cierto? Son órganos administrativos, dice. El liderazgo normalmente va dividiendo. También vimos eso en el modelo romano. El líder de 10, de 50, de 100, los centuriones, todo eso. Aquí nos dice al capitán de 50 y al hombre respetable, al consejero, al diestro artífice y al hábil encantador. Les daré muchachos por príncipes. Esa es la sentencia, dice, a personas honorables, a personas respetables, les pondré muchachos por príncipes, y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. ¿Y cuál es la consecuencia de tener personas inmaduras y caprichosas como líderes? Y el pueblo será oprimido.
el uno por el otro y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. Oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían, es decir, tus pastores, te hacen desviar, no te guían a buenos pastos, no te guían al agua, te confunden y confunden tus sendas. Lo que nosotros vimos en el caso de Herodes es que líderes que no tienen en orden sus emociones, líderes caprichosos, prepotentes, que no tienen la claridad de cuál es el rol que deben cumplir, líderes que no tienen la mente ordenada, líderes que no tienen sus propias pasiones ordenadas, líderes que no tienen un verdadero amor y compasión por el pueblo, son levantados por Dios para juzgar al pueblo por la desobediencia. Por el contrario, líderes levantados por Dios incluso de forma milagrosa contra todo pronóstico, que instruyen al pueblo, son entonces una bendición para el pueblo. Pero también nos enseña algo, y es que la sucesión de líderes puede darse de dos formas. De una manera extraordinaria, sin la intervención humana, cuando Dios levanta a alguien y Dios mismo lo prepara, pero la forma normal, natural, es que se dé una sucesión de líderes en donde los presentes se preocupan por formar a los que vienen. Y eso es lo que nos enseña Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Le habla a Timoteo. A Timoteo, al que Pablo instruyó, le dice, y lo que has oído de mí, es decir, lo que tú has aprendido de mí, lo que yo te he enseñado, lo que has aprendido de mí, es decir, Pablo como maestro, Timoteo como discípulo, dice, lo que has aprendido de mí en presencia de muchos testigos, ahora hazlo tú. Eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y note aquí la palabra enseñar. Porque ante la primera necesidad del pueblo, el Señor ve al pueblo y dice, son como ovejas que no tienen pastor. Pero ¿qué es lo primero que hace el Señor? Les enseña. Quiero que anote eso. La respuesta pastoral de Jesús fue, les enseña. Uno de los aspectos que nosotros vemos hoy en la actualidad en la iglesia es la necesidad de buenos líderes. También en la sociedad de buenos líderes, todas las instituciones necesitan buenos líderes. Líderes con el corazón del Rey Jesús, que lidera de una manera integral, que guía por medio de su ejemplo y de su vida perfecta y de su doctrina o enseñanza. Pero analicemos un poco más el contraste para ver la diferencia de los dos reyes, este rey terrenal, Herodes, y Jesús. El texto nos permite ver este contraste en los banquetes. Un banquete es signo de muerte, porque recuerdan que se sirve la cabeza de Juan en una bandeja, como si fuera un alimento. Es decir, un banquete, signo de la muerte de los justos. Y, por otro lado, un banquete, ya sin la pompa del mundo, pero que es un banquete de vida, servido por el rey. ¿Qué sirvió Herodes? Muerte. ¿Qué sirve Jesús a sus discípulos? Vida. Esta es
Un contraste muy fuerte. Ahora, sobre esto, sobre reyes injustos y sobre el rey justo, vemos que estaba anunciado por los profetas. En el libro de Ezequiel, ustedes van a ver cómo nos habla de los pastores. Pero más adelante vamos a ir a ese texto. Ahora lo que quiero que veamos es un poco el contexto de la expresión el pastor. Recordemos que hay una reminiscencia importante unida al pastor. Tenemos un rey pastor, a saber, el rey David, ¿cierto? Tomado de entre las ovejas, pero también se sigue utilizando el simbolismo de pastor para rey. Y recuerden algo importante, en la Biblia, ya vimos el Salmo, aparece Dios representado con la imagen del pastor, ¿cierto? El pastor. También podemos ver esto en el Salmo 80, versículo 1, que expresa: presta oído, oh pastor de Israel. Se ora a Dios con el símbolo de pastor de Israel. Tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. En la bendición que Israel da a los hijos de José, dice que Israel bendijo a José y dijo, a José, Génesis 48:15, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Y son muchos los textos. Recordemos otra vez el Salmo, el Señor, Dios es mi pastor, que me hace descansar. Entonces son muchos los salmos y es mucho el Antiguo Testamento el que nos habla de Dios como el pastor, el pueblo como las ovejas de su prado. Y el Salmo nos vuelve al tema de la figura del pastor. Recordemos solo un ejemplo más, Moisés antes de morir. Vemos también el corazón de un líder. Moisés, ya Dios le anuncia, vas a morir. Te voy a mostrar la tierra, pero tú vas a morir. ¿Y sabe algo? Uno no ve a Moisés preocupado porque, oye, me voy a morir. Lo que él expresa a Dios es, ¿y qué va a pasar con el pueblo? ¿Va a quedar el pueblo como ovejas sin pastor? La respuesta del Señor está en el libro de Números, en el capítulo 27, de los versículos 15 al 17. Entonces Moisés respondió al Señor: ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí ven? Y es la misma expresión que leímos en Marcos. En Marcos nos dice que el Señor ve al pueblo como ovejas sin pastor, sin líderes. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está mi espíritu, y pon tu mano sobre él. Es decir, Dios le instruye a Moisés que antes de morir establezca quién es el líder del pueblo ahora, y es Josué. Ahora sí, detengámonos algo en el tema del signo de la multiplicación de los panes, que sería el banquete del rey. El Salmo 23 nos indica que Dios, el pastor, nos hace descansar sobre verdes pastos. Y el Evangelio nos lleva a esa referencia, mostrándonos entonces que lo que estamos viendo en esa multiplicación es precisamente el cumplimiento profético de Dios como pastor. Y que
lo que se ve en el banquete sencillo, pero muy significativo, es un banquete de vida. El contraste, insistimos, es que el Señor Jesús da alimentos de vida, pero alimentos en dos dimensiones. El pan material, ¿cierto? Y el otro, el pan de vida, el pan de su palabra. Como gesto de compasión que el rey hace con sus súbditos. ¿Con qué contrasta esto? Con la crueldad que se ve en la corte de Herodes, con la crueldad del mismo Herodes, de Herodías, de su hija, y la indiferencia de todos los que estaban ahí presentes. Herodes es un hombre infiel a Dios, incluso infiel a su propia conciencia. Sobre esto, Alfred de Dersheim comenta lo siguiente, dice: infiel a su Dios, a su conciencia, a la verdad, a la justicia, sin temor de ningún crimen o pecado, prefirió ser fiel a un juramento hecho medio borracho a desdecirse de su palabra ante sus compañeros. Entonces, dos banquetes en el cual uno es un banquete de muerte donde se sirve y el otro un banquete de vida, un banquete donde se sirve el pan de vida que descendió del cielo. También aquí es bien interesante todo lo que viene, porque los milagros que siguen, Jesús caminando sobre el mar, Edersheim comenta lo siguiente, dice: no podemos por menos que notar el contraste que forman el rey Herodes y el rey Jesús, y el banquete que terminó con la muerte del Bautista, y el rey Jesús, y el banquete que terminó con su oración a solas en la ladera, la calma de la tempestad del lago y la liberación de los discípulos de la muerte. ¿Sí ven? La gran diferencia. Lo que vemos de un lado es un líder fracasado, cobarde, manipulable, que no entiende su función de acompañar, de guiar, de proteger al pueblo, que es un juicio de Dios para ese pueblo. Y también nosotros, así como se ve en el mundo antiguo, lo vemos hoy en el mundo actual. Nada más trágico para una sociedad, para una iglesia que no tenga líderes competentes, verdaderos siervos de Dios, sino personas que solo piensan en sus propios intereses, que no son capaces de comprender la necesidad de las personas, que son literalmente o que ven literalmente a esas personas como ovejas para trasquilar, pero sin preocuparse de sus necesidades, de su sufrimiento, sin sentir compasión, sin una virtud de templanza sobre ellos mismos. Se observa esto hoy en nuestra sociedad, en las familias y tristemente en las iglesias. Y esto ya estaba profetizado. Ezequiel, capítulo 34, en los versículos del 1 al 6, nos permite ver esto. Dice: entonces vino a mí palabra del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Sí ven? Y aquí viene a referirse a todos los líderes de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido de la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor.
Y es lo mismo que dice Marcos, como ovejas sin pastor. Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, como un Herodes. Dice, se han dispersado, mis ovejas andan errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. ¿Ya vemos? El texto nos deja ver las funciones que se esperan de los pastores. Dice, no fortalece a las débiles, es decir, no da ánimo y apoyo. No curan a los enfermos, no vendan las heridas, no da cuidado. No ayudan a volver a los descarriados, no corrige, no disciplina. Todo lo contrario, abusan de las ovejas, tanto a nivel espiritual como a nivel material. En conclusión, los deberes de cuidado no los cumplen. Pero en Jesús sí vemos el cuidado por sus súbditos, por sus discípulos. Y un primer aspecto que nos subraya Marcos es la dimensión de cuidado. Vengan, descansen. ¿Sí ve? Algo muy sencillo. Dice, vienen de una misión, vienen de recorrer aldeas, vienen de padecer todo tipo de situaciones. Y el Señor dice, vengan y descansen un poco. Si ven, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Vengan y estén a solas. Ante un mundo de muchas exigencias, donde el texto nos dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer, es decir, para el cuidado de su propio cuerpo, el Señor ve esa necesidad y planea un tiempo para sus discípulos para que se repongan, para que descansen. Y uno dice, no parece muy espiritual el tema de simplemente vengan y descansen, pero sí lo es, porque el Señor ve la necesidad de sus discípulos en el aspecto corporal, el cuidado del cuerpo. Un buen líder se preocupa por sus súbditos, por su vida de manera integral, con cosas tan sencillas como estás comiendo a tiempo, estás durmiendo bien, estás reposando física y mentalmente. Incluso ve una necesidad que podríamos decir se trata de la vida interior. Se trata de espacios de soledad. Los guía a un lugar solitario. Una especie de descanso psicológico. Una especie de espacio de reflexión, autoanálisis. Frente al mundo moderno, con todo el estrés y con todo lo que vemos, una terapia espiritual es procurar espacios de soledad y de silencio para poder reflexionar en la vida. Estos son principios de mayordomía del cuerpo y principios de mayordomía del tiempo. Para la iglesia de hoy esto es importante. Para los maestros de hoy esto es importante. Enseñar sobre un cuidado integral, sobre que nuestra vida debemos entender que debemos ser responsables con nuestro cuerpo como parte de la espiritualidad sana. Dormir, comer bien, hacer ejercicio, todo eso hace parte de una sana espiritualidad. No aquella espiritualidad que dice no importa lo que yo haga con mi cuerpo porque mi espíritu es el que se va a salvar. No, eso no lo vemos en el Evangelio. Y en todo el texto sagrado vemos que Dios tiene cuidado de todas las dimensiones del ser humano, de su vida interior y de su vida corporal. Vemos acciones de Jesús de cuidado integral. Se preocupa por el cuerpo de sus discípulos. Se preocupa por su vida espiritual. Y dentro de todo eso, ayuda a cultivar una verdadera relación. Lo que nosotros vemos aquí también es un rey verdaderamente compasivo.
En contraste de nuevo con la crueldad de la escena de Juan el Bautista, donde uno ve que hay una cadena de responsables. Uno ve que Herodes no retracta su juramento, dice, por sus invitados. Pero lo que uno ve también es que esos invitados precisamente eran sus generales, es decir, los otros líderes del pueblo. Y lo que uno ve ante esos otros líderes del pueblo es una total indiferencia por el respeto a la vida de otro. Ninguno de ellos muestra la más mínima misericordia. Delante de los líderes de ese pueblo se conjura el asesinato de un inocente y ninguno de ellos dice: Rey, has hecho un juramento imprudente, pero es mejor que pases por la vergüenza de tener que retractarte a que te conviertas en un vil asesino por la manipulación de esta joven. Pero ninguno de esos líderes tiene el carácter mínimo para pararse ante el mal y decir: ¿qué vas a hacer, rey? No te corresponde a ti, tú eres el rey. Se supone que de ti esperamos la justicia. Se supone que de ti esperamos que cuides al pueblo. No que andes masacrando a la gente porque sí. No es eso lo que se espera, pero es eso lo que termina ocurriendo. Sin embargo, vemos en Jesús expresiones de misericordia, dos principalmente: la enseñanza y el cuidado de la multitud. Y la primera es muestra de misericordia, es que dice que ve al pueblo como ovejas sin pastor y comenzó aquí a enseñarles. Que ve al pueblo como ovejas sin pastor y los alimenta. La primera muestra de misericordia es que enseña. Pero vemos que hay dos aspectos: el pan material y el pan de la palabra para las ovejas sin pastor. Jesús enseña como una muestra de que Él entiende que la primera necesidad que estas personas tienen es ser guiados hacia la verdad, es ser guiados hacia Dios, es ser instruidos por la palabra, es ser corregidos, es mostrarles la verdad y mostrarles a Dios. Incluso el Evangelio de Juan nos permite ver cómo a veces el pueblo llega con ideas diferentes sobre lo que necesitan. Lo más probable es que ante la crueldad de Herodes, su familia y todo lo demás, ellos llegaran buscando en Jesús otro rey, pero otro rey terrenal. El rey que los guíe en la revuelta contra los romanos que en esa época los celotes estaban buscando. El rey guerrillero, el rey que haga el levantamiento contra Roma. En Juan, después de la multiplicación de los panes, vemos el razonamiento del pueblo. Ahora confirmamos que este es el rey que necesitamos. Usted imagínese un ejército con comida permanente. Imagínese un rey que puede sostener a todo un ejército en medio del desierto por siempre. Ese sería un ejército peligroso. Miren lo que piensa la gente, Juan capítulo 6, versículos del 14 al 15. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Este es el paralelo de la multiplicación de los panes que también estamos viendo aquí. Entonces ellos dicen, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo al monte. Porque lo que estaban buscando también era eso, la prioridad de lo inmediato, de algo que les solucionara la situación presente. Pero el Señor va hacia otro sendero, hacia enseñarles.
corregirles muchos de esos pensamientos y llevarlos a conocer a Dios por medio de la palabra. La madurez del pensamiento, la madurez de la mente es algo esencial para la vida cristiana. Recordemos, conocer a Dios solo es posible por la revelación especial, por la Biblia, y estudiar la Biblia requiere de verdad diligencia y cuidado. Y la otra revelación de Dios es la revelación de su creación. Y entender la creación, entender los principios de la creación, requiere aprender reglas del razonamiento lógico y de una buena deducción. A lo que nosotros nos lleva esto como aplicación es, si nosotros queremos ser verdaderamente discípulos y no permanecer en un estado de inmadurez, de estancamiento, debemos cultivar ciertos hábitos de nuestra mente, el aprendizaje de la palabra, el estudiar la palabra, pero también es una guía para la iglesia. ¿Qué debes buscar en un pastor? Alguien que te entretenga, que te haga un show, que te mantenga ocupado haciendo de cuanta cosa, o alguien que realmente use el púlpito de la iglesia para enseñar la palabra de Dios. Si hay algo lamentable en la iglesia es la falta de una sana teología en el púlpito, pero también en las bancas de la iglesia. También en todos los que están sentados escuchando. Porque muchas personas hoy dicen, la iglesia debe enfocarse en los temas prácticos. Y uno dice, pero hay algo que tienes que pensar. La práctica o lo que debes practicar es la verdad. Primero debes conocer la verdad para después aplicar la verdad. Porque si no, puedes caer en un pragmatismo peligroso. De tal manera que la iglesia no puede ser indiferente ante la verdad. No puede ser indiferente ante conocer verdaderamente a Dios, so pena de estar adorando lo que realmente no conoces. Eso es algo a lo que el Señor te llama. Otro aspecto es que la iglesia primitiva entendió que los requisitos principales de un pastor, de un líder, es que sea apto para enseñar. ¿Qué debe buscar entonces la iglesia en sus líderes? Que sea apto para enseñar. Y si es apto para enseñar, entonces su principal labor debería enfocarse en enseñar. Porque la gran comisión a la que Dios llamó a su iglesia es que ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñando. De tal manera que nosotros vemos la armonía en esto. Un banquete bastante sencillo, 5 panes y 2 peces. Pero lo que nosotros vemos es el cumplimiento que vimos en el Salmo. Salmo 23. Es el banquete de un rey. No tiene la pompa del mundo, pero realmente es edificante. Aquí vemos también cómo en Jesús se va mostrando un reinado diferente. Lo que vemos es fraternidad, lo que vemos es el compartir, el sentarse todos a la mesa como hermanos, un nuevo pueblo. Es interesante el simbolismo que se utiliza. Quedan 12 cestas, que sabemos que es un tema simbólico por todo el primer pacto sobre las 12 tribus. Hay un pueblo sentado siendo alimentado por su rey que los ha guiado a verdes pastos y que los hace descansar en él. También resulta simbólico otro número, 7. ¿Se acuerdan?
en toda la Biblia sabemos que es un símbolo de la perfección. Lo que nos muestra es que estamos ante otro signo de la divinidad. Entonces, si nosotros leemos con detenimiento Marcos, vemos que hay varios signos de la divinidad de Cristo. Primero, el pastor. Segundo, que es el cumplimiento profético. Este evento sería un adelanto del reino. Cumple las funciones de un verdadero pastor, enseña y cuida a su pueblo, de tal manera que nosotros podemos concluir que en este pasaje se nos enseña por parte de Marcos la divinidad de Cristo. ¿Quién es este? Recuerden que Marcos siempre está preguntando, ¿quién es este? Ahora nos dice, este es aquel que lleva a su pueblo a lugares de verdes pastos y los alimenta. Entonces, ¿quién es? El Señor es mi pastor. Entonces, Él es el Señor. Él es Dios. Y además de eso muestra que esto es un anuncio primero de lo que realmente será la cena que hace falta, el banquete de bodas del Cordero, ¿cierto? Y además nos enseña para nosotros hoy que una verdadera espiritualidad tiene que ver con el descanso de un mundo desordenado y agitado a nivel corporal, espiritual, emocional y de todas las áreas. Para un creyente, ¿qué nos enseña? ¿Sabes algo? Dios, el Señor, se preocupa de que descanses. Se preocupa del cuidado de tu cuerpo. Se preocupa de tu alimentación. Se preocupa de tu salud. Y todo eso hace parte de una espiritualidad sana. Pero este banquete muestra mucho más allá que estos principios de mayordomía cristiana. Este banquete es un anuncio de la esperanza cristiana, del banquete celestial, donde el pueblo de Dios será reunido y será convidado a la mesa del Rey. No debemos olvidar eso, porque lo presente debe ser siempre iluminado por lo venidero. Pero también hay aspectos muy prácticos. Se les enseña a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Y ellos entendieron, nos estás pidiendo algo que no está a nuestro alcance, no tenemos cómo. Bueno, dadles vosotros de comer. Pero realmente, si ustedes ven, en el texto dice que el Señor iba multiplicando, que el Señor iba partiendo y dando, pero los discípulos llevaron ¿qué? Llevaron el don de Dios a las personas. Fueron servidores del reino, donde llevaban el don de Dios a los necesitados. ¿Cómo podemos hoy aplicar eso a nuestras vidas? ¿Es la gracia de Dios el don más maravilloso para nosotros? Sí, y es un regalo divino. De tal manera que es evidente que todos los creyentes están llamados a ejercer misericordia, y misericordia guiada por las dos dimensiones, por la corporal y por la espiritual. Ahora, si ustedes vieron en el texto, había un plan inicial que se cambió. ¿Se dieron cuenta? Al principio vamos a solas y descansemos. Y cuando llegan el mundo de gente. Y ahora, plan de descanso interrumpido. Ya no hay plan de descanso. Después de todo lo que venían, terminaron sirviendo ¿qué? La comida para todas esas personas. Ahora, el texto sí nos enseña. Es importante para la vida cristiana el recogimiento, la soledad, los espacios. Pero dime algo, ¿qué pasa si esos momentos intencionales de descanso de pronto son interrumpidos? ¿Cómo reaccionas?
con misericordia, entendiendo hay una necesidad. O te centras en ti mismo y dices, no, Señor, este es mi momento de descanso y aquí nadie me va a venir a molestar. ¿Te da rabia eso? ¿Respondes con dureza o respondes con misericordia ante esas situaciones? ¿Respondes con la gracia de la misericordia para otros o con un corazón endurecido? Creo que la respuesta del Señor, que es una respuesta de amor y de compasión, es un ejemplo para nosotros de amor y de compasión. Y por último, sobre este aspecto, quiero que no olvides, el Señor nos hará descansar en su reino y esa es nuestra mayor esperanza, aún en medio de todas las aflicciones del tiempo presente. Pero si tú no eres creyente, recuerda que hay un pan que perece y hay un pan que a vida eterna permanece. Recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, es decir, de la verdad eterna que es el Hijo de Dios que descendió del cielo. Si tú buscas descanso solamente en este mundo, déjame decirte que tu alma en este mundo no tendrá descanso. A lo que te puedo llevar es a que imites esto que hace el Señor aquí. Tómate un momento a solas contigo mismo, reflexiona, analiza en soledad si realmente buscas el verdadero descanso. Ese descanso solo es posible en el reino y para entrar al reino se pasa por el arrepentimiento. Así que reflexiona y arrepiéntete.